A ver, ya tenemos en la aplicación codificado lo que es la clase alumno en base a ese diagrama y nada más le agregamos los otros métodos de siempre, los constructores, getSet y el toString. Bueno, y ya hicimos el ejemplo con un objeto. Bueno, ahorita vamos a hacer otro ejemplo con un nuevo objeto para probar la mayoría de los métodos de nuestra clase, ¿sí? Antes de proceder a hacer la aplicación en Visual. Bueno, entonces voy a crear otro objeto aquí. Voy a tomarlo como referencia. A ver, aquí está este es otro objeto, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre, la referencia. Aquí diría, no sé, Pedro, por ejemplo. Y aquí voy a poner un nombre, Pedro López. Voy a inventar calificaciones, asistencias sacó un 85. Y luego en tareas, pues no hizo todas. En proyectos, pues lo hizo más o menos. Pero en el examen, pues le fue mejor. Bueno, este es otro objeto de la misma clase. No se ven. Ok, sí. Ahora, me ayudan a calcular la calificación de Pedro. Entonces aquí voy a poner asistencias. Sería multiplicar el 85 que obtuvo por las asistencias valen el 5%. ¿Me ayudan con eso? 85 por 0.05. ¿Cuánto? 4.25. Gracias, 4.25. Luego, tareas. Tareas de Pedro serían 70 que obtuvo de calificación por ¿qué es? El 18%, punto 18. Y esto nos da 12.6, ¿así? Sí, gracias. Luego, proyectos. Proyectos serían 65 por, valen el 25%, punto 25. Y esto nos da 16.25. Gracias. Y el examen sacó aquí un 90 y lo vamos a multiplicar. Lo bueno es que es el que vale más y es donde sacó mejor calificación. Eso le va a aumentar su calificación por 0.52, ¿verdad? Estos porcentajes los estoy tomando de aquí del enunciado. Aunque el 52 no aparece, lo obtuvimos por diferencia. Bueno, ¿y esto cuánto nos da? 46.8, ok, gracias. Y pues por favor, ahora me ayudan con la calificación. ¿69.9? 79.9, ¿sí? Entonces, pues bueno, no le fue tan mal. Bien. Ahora sí, con este nuevo ejemplo me voy a ir a la aplicación. Lo voy a tener aquí de referencia porque voy a utilizar estos datos. Es ¿verdad? A ver, voy a poner un poquito más para acá. Para que se vea mejor ahí. Más o menos ahí. Muy bien, entonces vamos a crear ese objeto. Nada más lo vamos a crear un poco diferente al que ya tenemos. A ver, aquí voy a abrir el proyecto. Y en la aplicación, aquí en la aplicación,
tenemos ya un objeto creado. La diferencia, miren, el objeto María es la referencia María. La creamos con el constructor parametrizado. Ya con eso probamos que el constructor está trabajando bien. Ahora vamos a crear otro objeto. El alumno, yo puse que era Pedro, ¿verdad? Pedro. A ver, aquí está Pedro. Y Pedro lo vamos a crear con el constructor por default, para que sea diferente a María. Entonces aquí le pondríamos igual a new alumno y utilizamos el otro constructor. Si en este momento yo le pido que me calcule la calificación de Pedro, pues como lo creamos con el constructor por default, ahorita tendría puros ceros. Y lo podemos checar aquí. Voy a copiar esta salida, la calificación de, y le voy a poner de Pedro. Pedro y María son objetos de la misma clase, del mismo molde, pero cada quien tiene su información independiente. Y aquí vamos a decir cuál es la calificación de Pedro. Así. O sea, quedó de esta manera. Bueno, lo voy a ejecutar. Ahorita nada más para verificar que Pedro, como no tiene información, bueno, sí tiene, pero tiene puros ceros. Entonces, vemos como aquí me dice que la calificación de María es la que ya habíamos calculado. Y la de Pedro dice no identificado, que es el nombre que yo le puse por default. Y su calificación es 0. Bueno, la idea es alimentar datos al objeto Pedro, pero ahora a través de los métodos set para revisar que todos estén trabajando correctamente. Así es que ahora lo que vamos a hacer es a Pedro le vamos a asignar los datos que están aquí en este diagrama. Pedro, y vamos a utilizar los métodos set para actualizar su información. Set nombre, y el nombre pues es Pedro López. Pedro López, no estoy poniendo acentos. Y así cada uno de los datos los vamos a asignar. Pedro.set, set, sigue asistencia, para irnos en el orden en que vienen ahí. La asistencia dice que obtuvo un 85. Sí. Y luego Pedro, ahora sigue las tareas. Las tareas vamos a decir que sacó un 70. Y ahora sigue los proyectos. Proyectos obtuvo un 65. Y en el examen fue un 90. Bueno, ahorita ya tiene toda la información. Una forma también de verificar, aparte del cálculo, que ahí sería como ya confirmar, podría ser a través del método string. O sea, le podemos dar salida. A ver, ahorita ya con los datos se supone que el objeto ya no trae ceros, ya trae información porque la actualizamos a través de los métodos set. Y ya le podemos pedir ahora que nos calcule y pues nos debería de dar esto mismo que está acá, 79.9. Y aquí está, calificación de Pedro López es 79.9. Bueno, les decía que podríamos revisar también la información que trae el objeto a través del método toString. Por ejemplo, aquí le voy a decir, dale salida al objeto María y pues lo puedo mandar llamar el método toString, así. Y vamos a darle salida también a Pedro. Pero de Pedro no voy a mandar llamar el método. No, lo voy a dejar así. Vamos a ver qué resultado. Debería ser el mismo resultado, digo, mandar llamar el método toString. Porque el método println del objeto out es un objeto, system es una clase. Bueno, el objeto out, el método println del objeto out convierte todo a cadena. Entonces, cuando yo le paso nada más el nombre de la referencia, lo que hace es convertirlo a cadena.
¿Y cómo convierte un objeto a cadena? Mandando llamar el toString. En este contexto lo hace de manera automática porque el println todo lo convierte a cadena. Entonces lo ejecutamos y aquí vemos que los datos de María, aquí explícitamente yo mandé llamar el toString y me da los datos de María. Pero en el caso de Pedro nada más le puse Pedro y solito mandó llamar el toString por efecto del println y nos da la misma información. Bueno, ya con esto que hicimos podemos, digamos, ya confirmar que los métodos que alimentan al objeto a través del constructor o a través de los métodos set están trabajando correctamente. El cálculo también, ya tenemos dos ejemplos de los cálculos. Ahora, si regresamos al enunciado, aquí dice que debemos obtener, aparte, la calificación ya la tenemos. Tenemos un método que calcula la calificación, es cuestión de hacer otro objeto y también pasarle los datos y que calcule la calificación. Pero también nos dice que el promedio general, y ayer decíamos que el promedio general, aunque es un método, o podría ser un método, pues no es aplicable a la clase alumno porque ese promedio implica varios alumnos, no uno solo. Y todo lo que tenemos en la clase es la abstracción de un solo alumno. Entonces, el promedio implicaría interactuar con varios objetos de la misma clase. Por lo tanto, ese método no es adecuado que esté en la clase alumno. Tal vez podríamos crear una clase que se llamara grupo y que el grupo tuviera varios alumnos y en esa clase grupo sí poner un método que calculara un promedio de todos esos alumnos. Pero ahorita no lo tenemos así. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, me piden el promedio de cada actividad, o sea, el promedio de asistencias de los 3 alumnos, de tareas, de proyectos, de examen. Y nuestros objetos no son capaces de decirme cuántos puntos aporta cada actividad. Por ejemplo, mi clase alumno tiene un método que me calcula nada más el 79.9, pero no tiene ningún método que me regrese el 4.25 y el 12.6. Estos son atributos. Estos ya los tenemos como atributos. Y estos son constantes dentro de la clase. Son porcentajes que ya me dieron. Bueno, pero no hay métodos. Si yo quiero decir, a ver, dame los puntos de la calificación de los proyectos de María. Pues ahorita no tengo manera. No tengo manera de que me regrese este 16.25. Si lo quiero hacer ahorita en este momento, suponiendo que yo no tuviera acceso a la clase alumno, que es un escenario bastante común, yo tengo la clase Scanner y no tengo acceso ahí al código. Bueno, suponiendo que yo no tuviera acceso a la clase de alumno y yo quisiera que calcular este 4.25 y este 12.6, pues no me quedaría de otra más que hacerlo en la aplicación. ¿Sí? Pero entonces ya no me serviría de tanto la clase porque la complejidad del cálculo, que a lo mejor no es mucha, pero pues no me interesaría saber esa complejidad, pues yo tendría que averiguar cómo por dentro la clase llegó al 79.9. O sea, tendría que hacer, a ver, ¿cómo llegó? Pues es que calcula de esta manera, pero lo tendría que hacer en la aplicación y esa no es la idea. O sea, la idea de comprar un carro no es nada más de que avance. Se imagina que, no, este carro sí avanza, pero no trae reversa. Para reversa tienes que pucharle. Tú por fuera acá tienes que pucharle. Pues no, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Si la información con la que se llegó a la calificación, al 79.9, está formado de unos cálculos que están con datos dentro del objeto, ese objeto debería ser capaz de darme esos resultados. O sea, en pocas palabras, el cálculo lo tenemos que desglosar. El cálculo para poder tener acceso a las diferentes calificaciones. Bueno, entonces eso, insisto, es para no tener que hacerlo en la aplicación. Si no en la aplicación, yo tendré que hacer esos cálculos y a lo mejor no son tan complicados, pero tengo que averiguar cómo se hacen y para eso está la clase, para que me dé toda la información del alumno. Bueno, entonces me voy a regresar aquí a la clase y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar algunos métodos que no están en el diagrama, ahorita no están en el diagrama, pero un método que me diga cuál es la calificación de asistencias, o sea, que me regrese este 4.5, o cuál es la de tareas que me regrese este 14.4, y que la aplicación lo pueda mandar llamar simplemente. Así es que estas variables se van a convertir en métodos. Vamos a ver nuestro primer método.
Son métodos de proceso. Public, doble, y el método se va a llamar igual que la variable. Calificación de asistencias. Pero ahora ya va a ser un método. Y lo que va a calcular es precisamente esto que dice aquí. Diríamos return. Y va a calcular esto. Lo quito de aquí y lo pongo acá. Entonces ahora tenemos un método que me calcula la calificación de asistencias. Para efectos internos tal vez no lo necesite mucho, porque pues lo puedo calcular directamente. Pero esto, como es un método público, ya la aplicación puede preguntar cuál es la calificación de asistencias. Y bueno, eso lo vamos a hacer con los demás. Vamos a ahora calcular la calificación de las tareas. Y la calificación de las tareas es, pues lo tenemos aquí también. Las tareas se calculan con los puntos de las tareas por punto 18. Ahí está. Entonces, esto ya no lo necesito. Vamos a crear ahora un método para calcular la calificación de los proyectos. Sí, entonces aquí va a regresar lo que marca acá, ¿verdad? Los proyectos son el atributo proyectos, o sea, proyectos, ese atributo es lo que obtuvo el alumno en la calificación acá independiente del proyecto, del 0 al 100. Y luego eso lo multiplica por la ponderación para ver cuántos puntos aporta la calificación final. Entonces aquí sería algo así. Nada más nos falta que el examen, o sea que este ya no va, este ya no iría. Y vamos a agregar este método, la calificación del examen. Y entonces aquí sería pues el examen por punto 52. La gran diferencia es que aquí ya el objeto puede calcular, puede regresar el cálculo de cada actividad. Bueno, entonces aquí esto ya no va. Y entonces en esta parte la calificación se forma de la suma de todas las calificaciones. Y aquí, como estamos dentro de la clase, podemos mandar llamar el método directamente. Aquí nada más le pongo paréntesis porque es un método. Más lo voy a poner acá. La calificación de tareas, así, más la calificación de proyectos, más la calificación del examen. Un aspecto importante de la programación orientada a objetos y de estructurar la información de una manera distinta es que, por ejemplo, fíjense, yo ahorita acabo de cambiar de manera, bueno, para el tamaño de la clase, pues es un cambio importante. Cambié cómo se calcula la calificación final. No ha cambiado la lógica. Lo que cambió nada más es hacerlo en partes. Pero la aplicación no se da cuenta de eso. O sea, yo no tengo que cambiar nada en la aplicación para seguir utilizando el método calificación. Los cambios los hice dentro de la clase y la aplicación ni cuenta se dio. Manda a llamar el método calificación y debe dar lo mismo. La calificación 79.05 y la otra, ¿cuánto había dado? Y el otro dio 79.9, ¿sí? O sea, no cambió, para la aplicación no cambió nada. Bien, entonces ahora la idea o la necesidad surgió de separar los cálculos porque el usuario quiere ver cómo se formó esta calificación o la de María o la de Pedro, cualquiera. Pero ya ahorita sí estamos en condiciones de dar este desglose porque ya tenemos métodos que me calculan cada uno de estos valores. Entonces vamos a hacerlo en la aplicación. La calificación de Pedro la voy a dejar igual. ¿Sí? Esta la voy a dejar igual, pero no, la de María. La de María, que fue la primera, esa la voy a dejar igual.
Nada más la calificación de Pedro sí la voy a desglosar. Entonces vamos a ponerle aquí la calificación de Pedro, está bien eso, pero ya no lo voy a poner un solo valor. Aquí le voy a decir que ponga unos 2 puntos, algo así. Lo voy a poner de esta manera. Y voy a poner aquí calificación. Voy a incluir un salto de línea para que no quede pegado con lo otro. Y le voy a decir la calificación de Pedro, que me da el nombre que trae el objeto. Y luego ahí 2 puntos. Y abajo voy a hacer el desglose. El desglose, este desglose. ¿Sí? Ok, entonces le decimos aquí System asistencias. La idea es que sepa Pedro cómo se llegó a esa calificación. Asistencia sería a Pedro, le decimos ahora que nos diga cuál es la calificación de asistencias. ¿Sí? Y ahí me va a decir cuánto fue los puntos de las asistencias. Voy a agregar aquí 2, 3, 4, 5. Pero le voy a ir cambiando, ¿verdad? Cada uno de los aspectos. Aquí va a decir tareas. Le voy a dejar así hasta acá para que se vea más o menos parejo. Y aquí le voy a pedir a Pedro que me diga cuál es la calificación de las tareas. Como estamos en la aplicación, los métodos nada más los podemos acceder a través de los objetos. Cuando estamos dentro de la clase, pues los accedemos directamente, porque en realidad cuando estamos dentro de la clase es como si estuviéramos adentro del objeto. Y acá en la aplicación lo estamos viendo ya por fuera. Bueno, entonces, ¿qué sigue acá? Los proyectos. Proyectos, y entonces aquí le pedimos a Pedro que me diga cuánto va su calificación de proyectos. Después del examen, y le pedimos a Pedro que me dé la calificación del examen. Y acá, pues ahora sí la calificación. Y aquí, pues este método se llama calificación. Los métodos que agregamos los tendríamos que poner también en el diagrama, ¿eh? Calificación, no, sí, este se llama así, calificación. Bueno, entonces de María me sigue dando la pura calificación y de Pedro sí quiero el desglose. Vamos a checar. Ahí está el desglose de la calificación de Pedro, que debe coincidir con este. Dice que de asistencia son 4.25, de tareas 12.6, proyectos 16.25 y examen 46.8. Y ya me da la calificación, que es 79.9. Ya, nosotros ya al objeto ya le podemos pedir cualquiera de las partes de la que nos interese o bien el total. Aunque internamente el total, para calcular el total de calificación, pues manda a llamar a los otros 4 métodos, pero nosotros ni nos enteramos de que se hizo ese cambio. Muy bien, entonces ya con esto podremos decir que nuestra clase, podemos considerar que nuestra clase está trabajando correctamente, tanto los métodos que le proporcionan información como los que calculan. Ahora, pues ya nos vamos ahora hacia la aplicación visual. Y para eso vamos a recordar qué nos pidieron. Dice aquí que son 3 alumnos. Nos piden el promedio general y ya quedamos que el promedio general no lo podemos poner como un método de la clase, porque involucra varios objetos y la clase es nada más para un objeto de esa clase. Que puede haber muchos, pero no, un objeto no es responsable de hacer cálculos de otros objetos de la misma clase. También nos pide el promedio general
el promedio por actividad, o sea, promedio de asistencias, promedio de los 3 alumnos. Ya con los que acabamos de agregar, con los métodos que acabamos de agregar, ya podemos calcular esos promedios, pero otra vez, los promedios no los podemos meter a la clase como métodos. Ahí ya pensaríamos en otra clase que, como les dije ahorita, que se llamara grupo, y a lo mejor esa clase sí que tuviera como cálculos los promedios general y promedios por actividad. Eso sí lo vamos a hacer, a lo mejor no en este ejercicio, pero en otro ejercicio sí vamos a hacer que una clase tenga como atributos los objetos de otra clase. Bien, entonces vamos a empezar nuestra aplicación. Fíjense, ¿cuántos datos necesito por cada objeto? De datos que me tendría que proporcionar el usuario. Yo ahorita puse ejemplos para hacer pruebas, pero ya en una aplicación real el usuario me tiene que dar estos datos, ¿verdad? ¿Cuántos datos son los que me tiene que dar de cada alumno? 5, ¿verdad? Son 5 atributos, son 5 datos. ¿Y cuántos cálculos tengo por cada alumno? ¿Cuántos cálculos tengo por cada alumno? Empecé con 1, pero le agregamos ahorita otros 4, ¿no? Entonces tengo 5 datos de entrada y 5 cálculos o datos de salida. Si quisiéramos manejar campos de texto que son para la entrada de datos, necesito 5 campos de texto por cada alumno, y si son 3, en total serían 15 campos de texto. Y para presentar toda la información, el cálculo de cada actividad más su calificación final, pues también necesitaría 5 etiquetas por cada alumno, por 3 serían 15 etiquetas, 15 campos de texto y 15 etiquetas. ¿Sí? Eso sería una manera, pero pues lo podemos manejar en una tabla, y para eso tenemos el JTable. Así es que vamos a iniciar una aplicación. Vamos a crearla aquí mismo. Un frame que se llame JFrame alumno. O JFrame, sí, alumno, sí. Y vamos a agregar un JTable para manejar tanto los datos de entrada como los datos de salida. Entonces sería un table. Hemos hecho ejercicios del JTable en donde le pedimos al usuario cuántos renglones va a tener, y cuando hicimos el ejercicio de la matriz le preguntamos cuántos renglones y cuántas columnas, porque en tiempo de diseño no sabíamos cuántas, sino se iba a decidir en tiempo de ejecución. En este caso sí sabemos cuántas columnas son. Dijimos que van a ser 5 de entrada y 5 de salida, van a ser 10 columnas. No tiene caso que yo le pregunte al usuario cuántas columnas va a tener el JTable. Y en el caso de los renglones, pues me están diciendo que son 3 alumnos. Ya sé de antemano que son 3. Y si yo voy a manejar un renglón por cada alumno, pues entonces necesito 3 renglones. Ya sé que necesito 3 renglones. No hay que preguntárselo al usuario. Ahora, los resultados, que son los promedios, pues puedo usar etiquetas, pero también podría usar un renglón del JTable. Un cuarto renglón para poner ahí los promedios. Así es que ya sé cuántos renglones y cuántas columnas debe tener nuestro JTable. No lo tenemos que preguntar. No voy a agregar spinner para eso. Así es que ya podemos configurar nuestro JTable. Los renglones, vamos a decir que son 4. Uno por cada alumno, ya serían 3. Más un renglón para los promedios o totales. Así lo vamos a dejar. Columnas dijimos que van a ser 10. 5 de datos de entrada, los cuales deben ser editables para que el usuario pueda capturar, y 5 en donde vamos a poner resultados. Así es que van a ser 10 columnas. Vamos a agregarlas aquí. Y la primera columna iría el nombre del alumno. ¿Sí? Luego, en la segunda, las primeras columnas van a ser de captura, o sea, de datos que el usuario me va a dar, que para efectos pues de tener pruebas más rápidas, nosotros vamos a generar datos aleatorios, pero en realidad el usuario debería capturar esa información.
Entonces, el segundo dato pues viene siendo la asistencia de María, ¿va? Digo, del alumno, asistencia, lo voy a poner así. Asistencia, lo que obtuvo de calificación de asistencia antes de ponderarlo con los porcentajes. Y luego aquí tareas, y luego en el siguiente sería proyectos, le voy a poner nada más proch, ¿sí? Y luego acá sería examen. Estos son los campos de entrada. De cada renglón va a tener 5 columnas de entrada, las primeras. Por lo tanto, eso sí las voy a dejar editables. Pero las últimas 5 son cálculos. El usuario no debería modificar eso. Entonces, vamos a ponerlas no editables. Le digo, esta no va a ser editable, esta tampoco. Estas no van a ser editables. ¿Y qué va a tener esta columna? Pues la calificación de asistencias. Entonces aquí le pondríamos calificación asistencias, lo voy a dejar así. Y luego acá, calificación de tareas. Acá, calificación de proyectos. Calificación de examen. Y acá, pues la calificación final. Bueno, entonces lo cerramos y nuestro JTable va a tener 10 columnas. Pues como que hace falta hacerlo más grande, ¿no? Entonces voy a ampliar el frame para que quepa esté más grande. Así va a quedar nuestro JTable. Y ¿cómo reparte el ancho de cada columna? Pues lo divide entre, ahí son, el ancho del JTable en píxeles lo divide entre 10 en este caso, y a cada columna le asigna ese tamaño. Pero sabemos que algunos datos van a requerir más espacio, por ejemplo el nombre. El nombre del alumno pues, va a requerir más espacio. Entonces aquí me voy a ir al JTable y en las columnas me ubico en la primera, que es el nombre del alumno. Todas traen ahorita el default en el ancho, que es el ancho del JTable entre el número de columnas. Aquí le voy a cambiar el default porque quiero que el nombre tenga más espacio. Yo le voy a poner aquí 200 píxeles. Le damos enter y entonces, bueno, aquí close. Entonces ya el alumno tiene más espacio y el restante se lo dividió entre las otras 9 columnas. Si alguna de ellas necesita menos o más, luego lo vemos. Bueno, le voy a cambiar el nombre a este, se va a llamar JTable alumnos. ¿Sí? Voy a cambiar de una vez la ejecución, porque ahorita si le doy a ejecutar, pues me ejecuta el modo consola. Bueno, vamos a cambiarle para que ejecute el frame. Aquí en el proyecto, propiedades, run, busco en main class y aquí selecciono el frame para que cuando ejecute ya lo haga directamente el frame. Vemos que aquí como que los renglones tiene demasiado espacio y las columnas, bueno, pues parece que se ven más o menos, pero no se ven los cuadritos de las celdas. Entonces vamos a hacer algunos ajustes aquí al JTable. El primero, en las propiedades, ¿sí? Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18, porque si no, digo, para que se vean mejor los datos. Como eso va a hacer que los renglones necesiten más espacio también. Entonces voy a cambiar el alto del renglón. El row height, que dice 20, lo voy a poner en 26. Bueno, porque ya hemos probado que con eso se ve bien. 26. Y también voy a activar las rayas, el cuadriculado. Y eso es aquí en Show Grid. Le doy Show Grid y entonces ya activó las líneas horizontales y las verticales para que se vean dibujadas ahí. Ya que hicimos esos ajustes, lo ejecutamos
Vemos que, bueno, ya se ve la cuadrícula y nos sobra mucho espacio aquí. Es que le voy a quitar. Más o menos por ahí, ¿verdad? Ya quedó así de esa manera. Bien, ahora vamos a agregar algunos botones, los típicos que serían el de calcular. Una vez que tenga los datos de captura va a calcular, pero esos datos de captura, en lugar de teclearlos como debería ser, pues nosotros vamos a generar aleatorios. Entonces, vamos a decirle aquí un botón que va a decir aleatorios. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Voy a duplicar esto y acá este va a decir calcular y le cambio los nombres a los botones. JBoot aleatorios. Bueno, eso se los voy a recordar en los proyectos. Por favor, cámbienle los nombres a los botones. El hecho de que ustedes en ese momento sepan qué hace cada botón y parece innecesario el nombre, luego a la hora de revisar, pues yo no sé qué hace cada botón hasta que tengo que analizar el código. Entonces, JBoot calcular. Tampoco me van a hacer que el botón calcular genere aleatorios y el de aleatorios calcule, ¿verdad? Porque entonces va a estar peor. Bueno, entonces vamos, ahorita a calcular pues todavía no, vamos a generar aleatorios. Ahora, los aleatorios se van a generar en las primeras 5 columnas, pero la primera es generar nombres y la clase que utilizamos para generar aleatorios es random, pero random no trae ningún método que genere cadenas aleatorias. Y aunque lo trajera, seguramente me iba a generar cadenas que no me sirven para nombres o caracteres que no me sirven para nombres. Sí hay clases que generan cadenas aleatorias y caracteres aleatorios, pero obviamente generan pues cosas ininteligibles. Y yo necesito nombres de personas, ¿verdad? Nombres de mi entorno, así en español. Entonces, el nombre, la columna del nombre la voy a dejar de momento ahorita. Me voy a ubicar en las calificaciones. Ahora, checamos. Las calificaciones deben llenar estos 3 renglones y estas 4 columnas. Me voy a ubicar ahorita el nombre. Y todas estas, pues son cálculos, ahí no debe haber ningún dato aleatorio. No, los aleatorios serían el renglón 0, 1 y 2, y las columnas, esta es la 0, la 1, 2, 3 y 4. Entonces los renglones serían del 0 al 2 y las columnas del 1 al 4. Nada más esa parte del JTable son las que tenemos que llenar con datos aleatorios. Y son datos, valores numéricos que van del 0 al 100, porque son calificaciones. Entonces, vamos a hacerlo eso en el botón de aleatorios. Aquí vamos a crear un objeto de la clase random. Random es la clase, azar es el objeto, new, y esto que voy a poner es el constructor. Cuando queremos crear o generar datos aleatorios, pero de diferentes, digamos, diferentes series, porque ahorita si yo generara datos aleatorios, siempre va a ser la misma serie, o sea, la secuencia va a ser la misma, pero a veces necesitamos que cambie esa secuencia, y es cuando podemos utilizar un segundo constructor de random. Siempre hemos utilizado el random, el constructor por default, pero hay otro constructor de random que me pide un entero, y en base al entero que yo le dé, la serie de números aleatorios puede ir cambiando. Generalmente se le da un número como la fecha o la hora, que están cambiando constantemente, sobre todo la hora, está cambiando constantemente. Entonces, pero ahorita no lo hemos necesitado. Bueno, vamos a agregar la librería y le vamos a recorrer no todo el JTable, sino una parte del renglón 0 al 2 y de la columna 1 a la 4. Entonces, for
renglón 0 y el renglón va a llegar hasta el 2. Va a ser el 0, el 1 y el 2. Por eso le puse menor o igual. Y luego va a ir de 1 en 1. Y por cada renglón del 0 al 2 vamos a recorrer las columnas, pero no todas, nada más de la 1 a la 4. Entonces sería un for c igual 0. No, 1. En la 0 no, porque ahí va el nombre, ahí no quiero generar ahorita números aleatorios. La c va a llegar hasta el 4, no, hasta el 4. Va a ser del 1 al 4. Y luego c más. Y vamos a poner, ese recorrido va a ser, insisto, nada más del renglón 0 al 2 y la columna 1 al 4. Y ahí vamos a poner valores aleatorios. Entonces vamos a utilizar del JTable alumnos. ¿Cuál es el método que me permite poner un valor ahí? En una celda del JTable. A ver, el método que me permite poner un valor en una celda del JTable. Ya lo hemos usado varias veces. Sin miedo, digan. Tiene que ser un método set, porque pues voy a poner algo, voy a poner información en el objeto. Se trata de poner una información en el objeto JTable alumnos, pero como es una tabla, pues el método es un set. Me debe pedir el valor y la posición en que la quiero poner. ¿Cuál es ese método? Set value add. Set value add me pide el valor, el renglón y la columna. Renglón y columna viene dado por los contadores R y C, y ya los adivinó. Ahí está, ¿sí? El valor es el aleatorio, pero como es object, me recibe cualquier tipo de dato, inclusive me recibe el objeto azar. Cualquier tipo. Azar es una variable, si lo queremos ver como variable, del tipo random. Bueno, azar. Vamos a decirle aquí que genere, para que no genere, si le decimos del 0 al 100, me va a generar muchos valores reprobatorios. Entonces, para no, o sea, le va a dar lo mismo poner un 5 que un 90. Va a haber muchas calificaciones muy bajas. Entonces, vamos a decirle que utilice mejor un rango, pues entre 40 y 100. De esta manera me va a generar calificaciones nada más entre 40 y 100. Si le pongo del 0 al 100, al 101, pues me va a generar muchas calificaciones muy bajas. A ver, vamos a probar esto. ¿Sí? O sea, nada más debe llenar las calificaciones. ¿Por qué no? Porque aquí van los promedios. ¿Y por qué no? Porque aquí no van números, aquí van nombres. Bueno, entonces ahí ya tenemos los aleatorios. Ahorita lo único que le vamos a agregar, porque faltarían los nombres, ¿verdad? Falta que generemos los nombres. Y obviamente el calcular se va a encargar de tomar la información, crear el objeto, pasarle esa información y luego pedirle que haga cálculos e irlos poniendo en su lugar correspondiente. Es lo que va a hacer el botón calcular. Bueno, ahorita ya podríamos poner aquí un letrero que dijera promedios, porque este último renglón no es es para calcular los promedios. Por lo tanto, aquí no va a ir un nombre de alumno. Aquí va a ir un letrero que diga promedios. Y ese va a ser fijo, ese no va a cambiar. Lo podríamos poner desde el principio, porque sabemos que está, ¿en qué renglón y columna está? Pues está en el renglón 0, 1, 2, en el renglón 3 y en la columna 0. Renglón 3, columna 0, ahí va a ir un letrero que nunca va a cambiar y va a decir promedios. ¿Dónde lo podemos asignar? Bueno, ahí vamos a aprovechar el constructor del frame. Aquí tenemos el constructor del frame. Sabemos que este constructor o cualquier constructor se ejecuta cuando se crea el objeto. Y ya sabemos que el objeto se crea en el método main. Aquí está creando el objeto newFrame JAlumnos. Cuando crea el objeto, este método se ejecuta cuando lanzamos la aplicación. Siempre cuando lanzamos una aplicación de Java, ejecuta el método main. Y el método main a su vez crea el frame. Y cuando crea el frame, ejecuta el subconstructor, que es cuando le da vida o crea realmente todos los objetos que hayamos agregado al frame. Entonces, por eso
Si queremos usar esos objetos, tiene que ser después. ¿Por qué es conveniente poner este código aquí? Porque lo va a ejecutar desde el principio. ¿Sí? Entonces le vamos a decir JTable, alumno se llama, punto, y vamos a poner un valor específicamente en el renglón 3, en la columna 0. Ahí queremos poner un letrero que diga promedios. Ahorita, cuando codificamos el botón random aleatorios, le pusimos en el parámetro del set, en el primer parámetro del set value, pusimos un valor entero, porque mandamos llamar el método nextIn del objeto azar. Y aquí le estamos poniendo una cadena. Cuando un parámetro es de tipo object, recibe cualquier tipo de datos sin hacer ninguna conversión. Aquí me está recibiendo una cadena, acá me va a recibir un entero. Cualquier tipo de dato le puedo poner sin hacer ninguna conversión. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto. La idea es que aparezca ya aquí la palabra promedio. Ya está ahí, ¿verdad? Ya el usuario, en lugar de, bueno, debería capturar, pero le vamos a dar aquí aleatorios. Nos falta generar los nombres aleatorios y luego ya el botón calcular se encargaría de llenar todo esto a través de los métodos de los objetos que tenga que crear. ¿Sí? Pero eso será mañana.